Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que francamente ha estado resonando en nuestras mentes y sabemos que en las de muchos de ustedes también. Esa pregunta que flota en el aire, ¿verdad? Demet y Can, ¿qué pasó? ¿Ya no habrá más proyectos juntos? Si han estado al tanto de las redes sociales, si han seguido de cerca las noticias de la industria del entretenimiento, es casi seguro que esta incógnita se les ha cruzado en el camino. Y hoy, con el objetivo de desentrañar un poco ese misterio, queremos traerles la perspectiva más cercana que podamos recopilar, sin la pretensión de poseer la verdad absoluta, por supuesto, pero sí analizando las señales, los rumores más persistentes y, sobre todo, lo que hemos podido observar desde la distancia pero con mucha atención. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a hablar de uno de los dúos actorales más queridos y, sin lugar a dudas, más exitosos de los últimos tiempos, y a explorar las posibles razones por las que su colaboración parece haber llegado a un punto de inflexión, o al menos, ha tomado un rumbo decididamente diferente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, les extendemos una cálida invitación a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis en profundidad, debates y reflexiones sobre el vibrante mundo del entretenimiento. Ya saben, ese botoncito rojo y la campanita para estar siempre al día. La verdad es que es un momento un tanto melancólico, incluso agridulce, hablar de esto. Demet y Can se erigieron rápidamente en algo mucho más que un simple dúo actoral, trascendieron esa etiqueta para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Desde aquel primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que casi se podía sentir a través de la pantalla. No era meramente una cuestión de talento actoral, por muy excepcional que fuera, era una complementariedad que rozaba la perfección. Cada mirada cargada de significado, cada gesto sutil, cada palabra pronunciada parecía adquirir una profundidad insospechada cuando estaban juntos. Crearon personajes que se volvieron icónicos, forjaron historias que nos atraparon por completo, nos hicieron soñar despiertos, reír a carcajadas y llorar desconsoladamente. Si pensamos en sus trabajos más memorables, aquellos que nos vienen a la mente de forma instantánea, es imposible no recordar la maestría con la que construyeron esas narrativas, la evolución orgánica y creíble de sus personajes a lo largo de las temporadas. Parecía que no solo interpretaban esas vidas, sino que las estaban viviendo plenamente. Y eso, estimados seguidores, es un don que se manifiesta con una rareza y una especialidad verdaderamente notables. Pero como en toda narrativa bien construida, existe un antes y un después. Y en el caso particular de Demet y Can, ese después ha estado marcado de manera significativa por una ausencia cada vez más notoria de proyectos que los unan en pantalla. En los albores de esta distancia, muchos achacamos esta separación a la lógica necesidad de un descanso después de un éxito tan arrollador, a la búsqueda natural de nuevos horizontes y desafíos individuales, algo perfectamente comprensible en la trayectoria de cualquier artista. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y las oportunidades de volver a verlos juntos en la pantalla se han ido desvaneciendo con una persistencia que ha alimentado las preguntas, las especulaciones y, seamos honestos, una dosis considerable de decepción para una legión de sus fans que los adoraban como dupla. Entonces, ¿qué factores podrían haber conspirado para generar esta distancia profesional? Una de las explicaciones más recurrentes en el siempre cambiante mundo del espectáculo es, sin duda, la evolución personal y profesional de los artistas. Una vez que cada uno alcanza un cierto nivel de reconocimiento y consolidación, es natural que busquen caminos que se alineen más estrechamente con sus aspiraciones individuales y visiones de futuro. Quizás Demet sintió la necesidad de explorar roles más profundos y complejos, aventurándose en terrenos puramente dramáticos, o tal vez Can buscaba proyectos con un enfoque distinto, quizás más orientados a la acción, a un género completamente diferente o a producciones con un alcance internacional. En ocasiones, los actores simplemente sienten que han explorado todas las facetas posibles dentro de una misma dinámica de pareja actoral y que ha llegado el momento de reinventarse, de demostrar su versatilidad y su capacidad interpretativa en solitario. Es un movimiento que, si bien es orgánico y saludable para el desarrollo de una carrera, puede resultar difícil de asimilar para aquellos seguidores que los aman profundamente como dúo. Otro aspecto crucial a considerar son las propias ofertas laborales que llegan a sus manos. La industria del entretenimiento es un ecosistema increíblemente dinámico y a menudo impredecible.
Los agentes, los productores, los guionistas, todos están en una búsqueda constante del próximo gran proyecto, de la fórmula que cautive al público. Es perfectamente plausible que las ofertas que han llegado a Demet y Cannes en los últimos tiempos no hayan coincidido en términos de contenido, de viabilidad de producción o simplemente no hayan encajado en sus respectivos planes de carrera y aspiraciones individuales. Imaginen la cantidad ingente de guiones que ambos artistas deben recibir mensualmente. La tarea de seleccionar un único proyecto, uno que además satisfaga las expectativas y los intereses de dos personas que han trabajado juntas con un nivel de éxito tan elevado, es una labor que puede calificarse de titánica. A veces las oportunidades simplemente no se alinean de la manera idónea para permitir una nueva y exitosa colaboración. No podemos obviar tampoco el factor de la relación personal, que si bien es algo que no deberíamos mezclar directamente con lo profesional, en el particular universo del espectáculo, a veces juega un papel más o menos significativo. Aunque no poseemos información directa y fehaciente al respecto, es una posibilidad real que, al igual que sucede con cualquier otra relación humana, la amistad o la dinámica de trabajo entre Demet y Cannes haya evolucionado con el tiempo. No necesariamente en un sentido negativo o conflictivo, pero sí de una manera que los ha llevado a tomar caminos distintos. Trabajar con una intensidad tan elevada y durante un periodo prolongado genera vínculos muy fuertes y profundos, pero también puede dar lugar a la necesidad de un espacio individual, de un respiro. O quizás simplemente han llegado a un punto en el que prefieren preservar esa maravillosa química artística que compartieron como un recuerdo preciado, un tesoro imborrable, sin el riesgo de diluirla o desvirtuarla con proyectos que quizás no estén a la altura de las altísimas expectativas que ellos mismos y su público tienen. Además, debemos reflexionar sobre la inmensa presión que ejercen el público y los medios de comunicación sobre dúos tan exitosos. Cuando una pareja actoral alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, las expectativas para cada nuevo proyecto que emprenden juntos se disparan hasta el infinito. Cada nuevo trabajo es analizado con una lupa microscópica, evaluando si logra replicar o superar la magia de los anteriores. No es una tarea fácil mantener ese nivel de excelencia constante y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de una base de fans que, a pesar de todo el cariño que puedan profesar, puede llegar a ser extraordinariamente exigente. Quizás de forma consciente o inconsciente, la presión de replicar el éxito pasado se convirtió en un factor a considerar muy seriamente. Y a veces, para evitar esa carga, esa losa, la decisión más inteligente, aunque dolorosa para los seguidores, es tomar caminos separados. Asimismo, consideremos el fenómeno de la saturación. En ocasiones, cuando un dúo se vuelve excesivamente popular y omnipresente, el público puede empezar a sentir que ya ha visto todas las facetas posibles de su relación artística, que ya no hay sorpresas o novedades. Los productores, al percibir esta posible fatiga del público, podrían verse tentados a buscar caras nuevas, combinaciones diferentes o enfoques innovadores para revitalizar la oferta de entretenimiento y captar la atención de nuevos segmentos de audiencia. No se trata de que el talento de Demet y Cannes haya disminuido en absoluto, sino de la necesidad inherente del mercado de aportar frescura y novedad. Es fundamental recordar también que las carreras de los actores no son trayectorias lineales y predecibles. Tienen sus altibajos, sus momentos de mayor proyección y visibilidad, y también sus periodos de menor actividad pública o de enfoque en aspectos menos conocidos de su trabajo. Lo que para nosotros como espectadores puede interpretarse como una ausencia de proyectos conjuntos, para ellos puede representar un valioso tiempo de crecimiento personal, de estudio profundo de nuevas técnicas interpretativas, de preparación meticulosa para roles futuros o sencillamente de disfrutar de un merecido descanso, de reconectar con su vida privada. No todo lo que sucede en la vida de un artista se hace necesariamente público. Ahora, ante este panorama, ¿existe alguna esperanza de un reencuentro? ¿Podríamos llegar a ver a Demet y Cannes trabajando juntos de nuevo en el futuro? La verdad es que en el vertiginoso y a menudo sorprendente mundo del entretenimiento, nunca es prudente decir nunca. Las puertas a colaboraciones futuras siempre permanecen abiertas, a la espera de las circunstancias adecuadas. Quizás en unos años, cuando ambos hayan tenido la oportunidad de explorar a fondo sus carreras individuales, de consolidar sus proyectos personales y de madurar aún más como artistas, surja un proyecto que sea verdaderamente perfecto para ambos. Un guión que los emocione profundamente, que represente un nuevo y apasionante desafío, y que tenga el potencial de recrear esa magia que tanto nos cautivó en sus colaboraciones pasadas. Sería sin duda un acontecimiento fantástico, ¿verdad?
Verlos de nuevo unidos por esa complicidad innata, por esa chispa que nos enamoró. Hasta que ese hipotético momento llegue, lo que podemos y debemos hacer es seguir disfrutando de sus respectivos trabajos individuales. Ambos son artistas de un talento excepcional, con muchísimo que ofrecer en solitario. Han demostrado, de manera innegable, que tienen la capacidad de brillar por sí mismos, de interpretar una vasta gama de personajes con autenticidad y de conectar con el público de maneras únicas y conmovedoras. Así que mientras esperamos con optimismo ese posible reencuentro, celebremos sus logros actuales, apoyemos sus nuevos proyectos y valoremos su individualidad como artistas. La industria del entretenimiento, en su constante búsqueda de calidad, necesita talento del calibre del suyo, tanto cuando colaboran como cuando emprenden caminos separados. En resumen, la ausencia de nuevos proyectos conjuntos entre Demet y Cam puede ser atribuida a una compleja y multifacética combinación de factores: la evolución natural e inevitable de sus carreras individuales, las oportunidades laborales que se presentan y las que no, la dinámica siempre cambiante de sus relaciones personales y profesionales, la inmensa presión ejercida por el público y los medios, y la constante necesidad de innovación y frescura que caracteriza a la industria. Si bien es un tema que inevitablemente genera nostalgia y un sinfín de preguntas, es también una parte intrínseca del ciclo natural y a menudo impredecible de las carreras artísticas. Lo verdaderamente importante es recordar la magia inolvidable que crearon juntos y mantener la esperanza de que el futuro, en su sabia e impredecible forma, nos depare nuevas y emocionantes sorpresas. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis tan detallado y, esperamos, esclarecedor. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y estamos seguros de que les habrá proporcionado algunas claves para comprender mejor esta situación que tanto nos intriga. Nos encantaría, más que nunca, conocer su valiosa opinión. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? ¿Cuáles son sus teorías sobre la ausencia de nuevos proyectos conjuntos? Y lo más importante, ¿les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, pues siempre los leemos con gran interés y debatimos animadamente con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido de calidad como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.